una última mirada. Sí, ese es el título de la lección para esta semana. Y por supuesto, querida familia, queridos juveniles, siéntanse bienvenidos porque sin duda alguna ustedes son muy especiales. Y en este momento vamos a hablar sobre un tema muy significativo que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Sin más cosas por agregar, toma tu folleto de lección, también tu Biblia, la palabra de Dios, ya que nos será de gran utilidad para este estudio. Y claro, antes de continuar necesitamos pedir dirección a Dios a través de una oración. Así que inclina tu rostro y oramos. Querido Padre Celestial, agradecemos tus bendiciones. Gracias por concedernos la dicha, la oportunidad y el privilegio de una vez más escuchar tu palabra, escuchar un mensaje de esperanza a través de la lección de juveniles. Permite que este mensaje lo podamos atesorar en nuestra mente, en nuestro corazón y lo podamos compartir con aquellos que todavía no lo conocen. En Cristo Jesús, amén y amén. El texto clave de la lección para esta semana lo encontramos registrado en el libro de Deuteronomios, capítulo 32, versos del 45 al 47. Dice el texto de la siguiente manera: Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Interesante, en este texto podemos rescatar ciertos detalles que son muy significativos. En primer lugar, Moisés se encuentra con Josué y ellos están cerca de llegar a Canaán. Sin embargo, más adelante vamos a comprender que Moisés no iba a formar parte de ese grupo de personas que iban a entrar a Canaán. Y en unos momentos voy a explicar más este asunto. Pues resulta que él estaba con Josué, o sea Moisés, y se están dirigiendo al pueblo. Y el llamado que Moisés les hace es que cuiden bien lo que hacen, que guarden la ley de Dios, que no se vayan a desviar del camino y que sus decisiones van a afectar el futuro de sus vidas. O sea, si ellos toman buenas decisiones, van a obtener vida prolongada, van a ser felices, se van a deleitar en el Señor. Pero si ellos toman malas decisiones, eso les va a traer consecuencias terribles. La historia de esta semana la encontramos registrada en el libro de Deuteronomios capítulo 34 versos del 1 al 12. Y claro, voy a resumir este asunto. En primer lugar, quiero decir que el capítulo 34 del libro de Deuteronomios nos menciona sobre la muerte de Moisés y algunos detalles de este gran siervo de Dios. Y hago esta pausa porque, si te has dado cuenta, a lo largo de las lecciones anteriores hemos estado hablando sobre Moisés y su liderazgo, y aquí vamos a comprender ciertos detalles muy interesantes y tal vez surge en tu corazón aquello de decir: qué triste que Moisés no haya entrado a la Canaán terrenal por una mala decisión que tomó. Pero vamos a comprender que los planes de Dios siempre son perfectos y van mucho más allá de lo que nuestra mente finita puede imaginarse. Se menciona que Moisés no iba a entrar a Canaán ya que él había desobedecido el mandato de Dios. Y eso lo puedes encontrar en el libro de Números capítulo 20. A Moisés se le había dado la orden de que le hablara a la roca para que le diera agua al pueblo, pero Moisés se molestó, estaba enojado y es comprensible, y en vez de seguir la instrucción de Dios, él golpeó a la roca 2 veces y eso causó de que no pudiera entrar a Canaán terrenal. Claro, esto fue porque Moisés dejó de confiar en Dios en ese momento. Eso nos hace comprender que nuestra vida espiritual no es algo que se logra un día y ya después me olvido. No, de ninguna manera. Nuestra vida espiritual cada día debe ser trabajada y será siendo perfeccionada por Cristo Jesús. Y claro, muchos podrían creer que la vida de Moisés fue un fracaso en ese momento porque no entró a la tierra prometida, pero es que la verdad Dios tenía un plan, un propósito mucho más grande y especial para su vida. Y se menciona de que aunque Moisés
no entró a Canaán, Jehová le dio la oportunidad de que pudiera observar esa tierra donde el pueblo de Israel iba a habitar. Y pues la instrucción que se le dio a Moisés fue que subiera al monte Nebo, y de ahí él logró observar toda la región de Canaán y los lugares donde iba a habitar el pueblo de Israel. Y Jehová le dijo: mira, esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y a Jacob. Y aquí podemos encontrar una lección muy importante, y es que Dios cumple lo que promete. Él había prometido esa tierra y la estaba otorgando al pueblo de Israel. Además, se menciona de que Moisés falleció, fue sepultado, no se conoce el lugar de su sepultura, y también llegó a esa edad, a ese momento de su muerte, pero no perdió su vigor ni se oscurecieron sus ojos. También se menciona que no hubo otro líder como Moisés, y es que Moisés marcó una época. Todavía recordamos a Moisés como ese gran líder que fue enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, de la esclavitud. Un mandato, una misión bastante difícil que fue desarrollada por Moisés, pero tenemos que saber que Moisés no solamente era su humanidad la que hacía eso, sino que Moisés dependía de Dios. Era el poder de Dios trabajando en Moisés. O sea, Moisés solamente era un instrumento, pero Dios era el que comandaba, Dios era el que lideraba. Y claro, aunque podamos decir de que es triste el final de Moisés, la verdad es que no. Moisés está en el cielo. Moisés recibió una recompensa mejor. No entró a la Canaán terrenal, pero sí está en la Canaán celestial con nuestro Padre Celestial. Un texto que nos puede servir para comprender esto es en el libro de Judas, capítulo 1, que por cierto solamente tiene un capítulo, y el capítulo 1, el verso 9. Ahí podemos encontrar un detalle muy importante sobre lo que ocurrió con Moisés después de su muerte. Y claro, tenemos también otras pruebas de que Moisés está en el cielo. Y más adelante te voy a compartir un poco más de este asunto. Pero hasta aquí, ¿no te parece que la vida de Moisés es muy significativa? Hemos llegado a la sección de los sabías y me gustaría compartir contigo un par de datos sumamente interesantes. En primer lugar, Moisés vivió 120 años, y eso según el libro de Deuteronomios, capítulo 34, verso 7. Y ahí mismo en el verso 8 se menciona que se le guardó luto por 30 días. Y es interesante que en el libro de Números, capítulo 20, cuando se menciona la muerte de su hermano Aarón, también se muestra que se le guardó luto a Aarón por 30 días. Pareciera que a aquellos hombres de Dios que fallecían se les guardaba luto por ese periodo de tiempo. ¿No te parece interesante? La historia de esta semana quería presentarnos 3 lecciones que no podemos pasar por alto. Número 1, el plan y el propósito de Dios. Como mencioné hace un momento, el plan y propósito que Dios tenía para la vida de Moisés iba mucho más allá de lo que humanamente las personas podían creer. Y Moisés está en el cielo. Vemos que ese plan que Dios tenía era mucho mejor que el que Moisés tenía. Estoy seguro que muchos del pueblo de Israel, aún Josué, hubieran deseado ir al cielo antes que entrar a esa tierra, porque el cielo es nuestra meta, por supuesto. Y menciona un texto más en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 30, donde podemos notar de que esto que estoy diciendo es una realidad. El momento de la transfiguración. Jesús aparece en escena y se menciona en el verso 30, y he aquí 2 varones que hablaban con él, o sea, con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías. Podemos notar de que Elías fue uno que también fue llevado al cielo por Dios. Y aquí también aparece Moisés, lo cual nos muestra de que tanto Moisés y Elías se encontraban en el cielo. Y en ese momento aparecieron y hablaron con Jesús mucho tiempo después de la existencia o de lo que ellos habían realizado aquí en la tierra. Ya que recordemos de que Moisés estuvo en una época mucho antes de Jesús y también Elías. Y lección número 2, la aceptación. Muchas veces a nosotros nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Renegamos, reprochamos, decimos Dios no es justo. Pero en la vida de Moisés podemos encontrar que Moisés no dijo ni una sola palabra. Sí, se sintió un poco mal, trató quizás de encontrar esa forma de revertir la situación, pero no le fue posible.
Sin embargo, vemos que cuando Jehová le ordena subir al monte Nebo y Moisés sabía que iba a partir, no vemos que Moisés se muestra desobediente o dice, ¿para qué voy a subir a ese monte si ni siquiera voy a poder entrar? Prefiero morir aquí en la tienda. O si ya sé que voy a morir, ¿para qué voy a subir? O sea, ¿para qué obedecer a Jehová? De ninguna manera. Moisés nunca dijo eso. Él se sometió a la voluntad de Dios en todo momento y siguió las instrucciones. Y como consecuencia, aceptar la voluntad de Dios, vemos que tuvo una recompensa muy grande. De la misma manera, tú y yo necesitamos aceptar la voluntad de Dios, por muy difícil que muchas veces nos parezca comprender su voluntad. Pero recordemos que la sabiduría de Dios es mucho mayor que la nuestra. Y lección número 3. La perseverancia. Tenemos que tener en cuenta que el que persevere hasta el fin, ese es el que será salvo. Así que tú y yo no tenemos que quedarnos estáticos, no tenemos que quedarnos parados. Tenemos que perseverar cada día para obtener un carácter semejante al de Cristo, para obtener una buena espiritualidad en la cual podamos agradar a Dios, en la cual nos podamos encontrar en santidad. Porque recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Dios no nos pide algo que no podamos hacer. Dios nos pide todo aquello que sabe que podemos lograr con su ayuda. Así que recuerda, Moisés es un ejemplo de liderazgo, es un ejemplo de un hombre que aceptó la voluntad de Dios en todo momento, pero también nos da un ejemplo de que es importante perseverar cada día, porque de lo contrario, si nos soltamos por un momento de la mano de Dios, podemos cometer errores. Así que en este momento acerquémonos más a Dios, aceptemos su voluntad y permitamos que Él obre en nuestras vidas su propósito y su plan, para que de esa forma nuestras vidas puedan tener una función muy importante en esta tierra. Y bueno mis amigos, muchas gracias por quedarte al final de este video. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo es para la mía. Y por supuesto, si todavía no formas parte de la familia Verdades Eternas, este es el momento para que puedas hacerlo, suscribiéndote a nuestro canal, dándole a la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de todo nuestro contenido, y por supuesto dejándonos un like para saber que este video ha sido de gran bendición. De la misma manera, agradezco sus muestras de cariño, sus comentarios, siempre estamos al pendiente de todo eso, y agradezco de sus oraciones por la campaña en Georgia. De la misma manera, quiero que sigan orando por este ministerio y por este su servidor, que la próxima semana también estaré dirigiendo una campaña más en la ciudad de New York, específicamente en Brentwood. Así que llévenme sus oraciones, le pido a Dios que sea Él el que dirija mi vida. Yo solamente soy un instrumento, el que hace toda la buena obra, el que capacita, el que conduce es Dios, y necesitamos depender cada día más de Él. Así que oremos los unos por los otros. Envío saludos fraternales a cada uno de ustedes, y de la misma manera, queridos maestros, compartan este video con sus alumnos. Queridos juveniles, sigan estudiando de este fascinante estudio. Hay muchos detalles que se pueden rescatar y que no podemos pasar por alto. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.